La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la vida, y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues puedes decir: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. El apóstol Pablo dice que si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Segunda carta de Corintios 5:17. Si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. En Juan capítulo 3, dice el Espíritu Santo, acordando a Juan estas palabras, que nosotros tenemos que nacer de nuevo, o como dice en griego, nacer de arriba. El nuevo nacimiento viene de arriba. El apóstol Pedro dice que somos nacidos de nuevo por la palabra. Somos nacidos de nuevo. El apóstol Pablo dice que no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios, para saber lo que Dios nos ha regalado. Y ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, porque Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Por eso podemos decir: Abba, Padre. Cuando uno nace de nuevo, uno empieza a crecer de nuevo. El nuevo nacimiento requiere un nuevo crecimiento. Y me he dado cuenta que el crecimiento espiritual no depende tanto del tiempo, sino del corazón de cada uno. El crecimiento natural depende
del tiempo. Tu cuerpo, tu vida, está sometida al tiempo y al espacio. Por eso tenemos un crecimiento natural. Pero hay un crecimiento sobrenatural, un crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual no depende del tiempo. Tú puedes estar 30 años en el reino de Dios. Tú puedes decir que desde 30 años eres cristiano, pero en tu carácter probablemente eres un bebé todavía. ¿Cuál es la diferencia entre un bebé en el espíritu y una persona madura en el espíritu? Un bebé, la característica de un bebé es que todos se tienen que preocupar por esa persona. Pero cuando una persona es madura en el espíritu, empieza a preocuparse y a cuidar a otras personas. Una persona espiritualmente siendo bebé, es que requiere toda atención. Una persona madura da atención. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo crecer espiritualmente, madurar, ser maduro, como dice la palabra de Dios? Pregunta, ¿es la teología que me deja crecer? ¿O son los dogmas? ¿Es la doctrina? ¿Qué es lo que me deja crecer en el espíritu? A lo largo de los años, acompañando a tanta linda gente, yo he visto gente crecer en 3 meses, crecer más rápido que otros en muchos años. Yo he visto gente que ha venido al reino de Dios y ha acelerado a una velocidad que era impresionante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, todos estamos bajo la gracia, pero no todos se aprovechan y viven en esa gracia. La gracia de acercarse, la gracia de vivir con el Señor. Y me he dado cuenta con el tiempo que necesitamos desde el principio lo más importante. Cuando uno se toma el tiempo y estudia un poco sobre náutica, el mundo de los barcos antiguos, cómo los marineros, el capitán encontraba un lugar simplemente observando las estrellas, te das cuenta que en nuestro firmamento de estrellas, cuando levantas la vista de noche, puedes ver aproximadamente con el propio ojo, sin telescopio, a simple vista puedes ver 3.500 estrellas, más o menos. Si te vas al sur, a Australia, Nueva Zelanda, a Tasmania, allí puedes ver otras 3.500 estrellas, que son, en total, desde la Tierra, solo se pueden observar 7.000 estrellas. Claro, si sales con un telescopio, si te vas a un lugar alto, y allí de noche, con un telescopio, observas el universo, verás miles de billones de galaxias. Y si algún día tienes la posibilidad de volar al centro de Isis, el centro donde muchas naciones tienen un centro de observación en la órbita, de allí se pueden observar muchas más estrellas y hay un telescopio llamado Hubble. Con ese telescopio se puede ver miles de millones, de billones, de trillones de galaxias, que cada galaxia contiene miles de millones de planetas, de estrellas. Es impresionante.
Pero ¿sabes qué? Cuando hablas con los marineros antiguos, tuve la posibilidad de trabajar 11 años en el puerto, diseñando barcos, construyendo yates pequeños, trabajando en barcos grandes. Ahí te das cuenta que los marineros son otra clase de personas. Son personas muy, muy calladas, hablan poco, muy poco, por costumbre, porque están tanto tiempo solo en el mar. Y yo un día pregunté que cuántos nudos había, porque me di cuenta que los marineros saben hacer muchos nudos. ¿Y sabes lo que me di cuenta? Que existen 3.800 diferentes nudos. Tú y yo conocemos uno cuando nos hacemos el zapato, pero hay más de 3.800 diferentes nudos. Otra cosa que me contaron los marineros fue que aunque todos hoy en día tienen GPS, tienen teléfono satélite, tienen computadoras, aún eso, hoy todavía, cuando tú haces el carnet, vamos a decir, el permiso para ser capitán o para llevar tu yate, necesitas un permiso. Es como un carnet, un permiso de conducir. Tienes que aprender algo sobre las leyes, sobre el tiempo, pero también cómo encontrar el lugar donde tú estás en el medio del mar. En mi oficina yo tengo dos cosas, se llama sextant. Es un aparato que tú pones con el sol, con el horizonte y cambiando la gradación de los grados, más o menos con un compás y con una cuenta matemática, sabes más o menos a dónde estás. Y los marineros me contaron que aunque hay tantas estrellas, para encontrar el puerto de destino, ellos solo necesitan aproximadamente de las 7.000 que se pueden ver. ¿Sabes cuántas necesitan? 12 estrellas. A lo mejor 15, pero más no, 12, 15 estrellas, y pueden con 12 o 15 estrellas pueden dar la vuelta a todo el planeta. Cuando yo oí eso, aprendí una cosa, que nosotros cristianos hay tantas cosas que tenemos que oír, hay tantas cosas que tenemos que aprender, pero hay solo unas pocas cosas que son de eminente importancia para el crecimiento espiritual. Y tú puedes en tu vida ser llamado, o tú creces en una denominación con cierta doctrina, o en cierta iglesia que tienen ciertas doctrinas, pero hay cosas que para todos los cristianos es de suma importancia. Esas son las estrellas que te van a ayudar a llegar al puerto de tu destino. ¿Qué son esas estrellas? Esas estrellas son revelaciones. No revelaciones que vienen por un sueño. Son revelaciones de la palabra de Dios. Y me he dado cuenta que para el crecimiento espiritual, para que de verdad esa fuerza del Espíritu Santo, como dice Lucas 24:49, para que seáis revestidos con poder de lo alto, para tener esa fuerza, ese avance, esa fe, esa presencia del Señor, hay cosas que son de suma importancia en nuestra vida. No estoy diciendo que lo otro no tiene tanta importancia. Sí, claro, tiene mucha importancia. Pero hay cosas que son las cosas más importantes en nuestra vida como cristiano. ¿Y qué son esas cosas tan importantes? ¿Qué son o qué son parte de ese fundamento para que tú puedas edificar la casa de tu vida?
Todos nosotros cristianos necesitamos un conocimiento, un saber, una revelación sobre ciertas cosas. Primero, necesitamos la revelación sobre la persona de Jesucristo. Es lo más importante. Jesucristo, el Hijo de Dios. En la primera plenaria que di, estuve explicando un poquito sobre la persona de Jesucristo. Jesucristo, Él es el Alfa, Él es el Omega. Jesucristo es todo. Todo se concentra en Jesucristo, el Hijo de Dios, todo. Como dice la carta de los Colosenses, todo fue a través de Él, para Él, hacia Él. La primera revelación que necesitamos para crecer en el Espíritu es saber en lo profundo de nuestro corazón quién es Jesucristo. ¿Quién es la persona de Jesucristo? Eso lo estuve explicando en la plenaria sobre la persona de Jesucristo. Segundo, y a eso voy hoy, necesitamos una revelación sobre el Padre Celestial, Dios el Padre. Ahora después vamos a hacerlo más profundo. Tercero, necesitamos una revelación sobre la persona del Espíritu Santo. Cuarto, me he dado cuenta que no todos los cristianos tienen la revelación sobre la iglesia, que cuando dé esta enseñanza voy a explicar por qué es tan importante tener una revelación sobre la iglesia de Jesucristo. Porque la Biblia habla de Jesucristo, su cuerpo, su iglesia como cuerpo, novia y ejército. Y quinto, necesitamos una revelación sobre nuestra identidad. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Y quién es Cristo Jesús en mí? Luego, sexto, me he dado cuenta que es para crecer sanamente, necesitas una revelación sobre la guerra espiritual. Porque hay dos extremos entre nosotros cristianos. Los que niegan los demonios y los otros, los que detrás de cada problema ven un demonio. Ambos son cosas extremas que no son correctas. Y luego me he dado cuenta que uno tiene que aprender lo que significa ser cristiano. Porque hay una gran diferencia entre ser creyente, cristiano, discípulo. Pero eso lo vamos a tratar en otro momento. Hoy me gustaría, junto con vosotros, aprender sobre quién es Dios el Padre. ¿Quién es Dios el Padre? Jesucristo, en la última noche en Juan 17, le llama Padre justo, Padre santo. ¿Quién es Dios el Padre? ¿Y por qué para nosotros cristianos es de suma importancia tener una revelación, pero más todavía una relación con Dios el Padre? Todos nosotros cristianos experimentamos tres clases de Padre. Tres. La primera es el Padre, vamos a llamar natural, biológico. Es la primera. Esa es la diferencia entre nosotros y Jesucristo. Él nunca tuvo ese Padre
natural. Él tuvo una madre natural, pero nunca un padre. Jesucristo, cuando Él nació, fue porque Dios, el Espíritu Santo, convirtió la palabra eterna del cielo en una semilla. Esa palabra semilla, en griego, se llama sperma. Y convirtió al verbo en un sperma en el vientre de María, de la Virgen María. Todos nosotros experimentamos 3 clases de padres. Primero, tu papá biológico. Ese es el primer padre. Luego, cuando uno viene al reino de Dios, es de suma importancia conocer y tener a un padre espiritual, que también me gustaría daros en un momento una enseñanza sobre la característica de un padre espiritual. Porque no todo lo que se llama padre espiritual es padre espiritual. Y tampoco todo pastor se convierte en un padre espiritual. Hay un proceso, hay un trato, hay una relación, pero eso me gustaría con vosotros comentarlo en otro momento. Y tercero, y lo más importante es conocer al eterno Dios como Padre. Algunos de nosotros nunca van a conocer su padre biológico, lamentablemente. Algunos de nosotros nunca van a tener el padre espiritual que le gustaría tener. Pero todos necesitamos a nuestro Padre Celestial, que al fin y al cabo es nuestro verdadero Padre. Cuando tú lees los 4 evangelios, puedes leer que según el texto que tú tomes, aproximadamente 261 veces el Nuevo Testamento habla de Dios el Padre. 261. Otros textos hablan 245, pero 261, vamos a tomarlo así. ¿Sabes que en los 4 evangelios Jesucristo habló de Dios el Padre 170 veces? Jesucristo habló del Padre 170 veces, le mencionó. Y de esas 170 veces, 120 veces lo pronuncia en el Evangelio de Juan. El Evangelio del Señor Jesucristo, según el apóstol Juan, es el Evangelio que nos revela a Dios el Padre, juntamente con las primeras 3 epístolas del apóstol Juan. Jesucristo habló 170 veces de Dios al Padre. De esas 170 veces, en el Evangelio de Juan, 120 veces. Interesante. El Evangelio de Marcos solo habló 4 veces del Padre. Para eso, el Evangelio de Marcos tiene cosas que otros no tienen. Y tenemos que saber que es interesante porque Jesucristo habló tanto de Dios el Padre. Cuando uno lee la Biblia, uno lee el Antiguo Testamento y entonces se da cuenta que en el Antiguo Testamento el nombre con cual Dios, la revelación, se revela a su pueblo, primero a los hebreos, a los judíos, es el nombre Yahvé. Algunos le escriben como Jehová. Yahvé. ¿Sabes cuántas veces aparece ese nombre Yahvé aproximadamente? 5.300 veces. Hay otro nombre para Dios que aparece en ciertas formas: Eloí, Eloi,
Pero la forma que más aparece es Elohim. Elohim aparece aproximadamente 2300 veces. Pero ¿sabes qué es interesante? Que Jesucristo no le llamó tanto la palabra Yahvé, Jehová. Los judíos no la pronunciaban. Ellos decían en hebreo Adonai, el Señor. Yahvé no lo pronunciaban. Jesucristo, el equivalente nombre de Adonai en hebreo, en griego se llama Kyrios, el Señor. Pero tampoco tanto Jesucristo habló del Kyrios, ni Adonai, ni Elohim. Jesucristo le llamó Padre. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios el Padre? Para Jesucristo era el Padre tan importante, como hemos leído, que nadie puede venir al Padre, nadie se puede acercar al Padre. No dijo a Dios, sino al Padre. Nadie puede venir al Padre, sino solo por mí. Si tú eres una persona honesta, que en lo profundo de su corazón, yo sé que hay gente honesta, que busca en el budismo, yo sé que buscan en otras religiones, buscan, porque hay un vacío en nosotros. Y yo sé que buscan con buen corazón. Pero ¿sabes qué? Solo en Jesucristo encontramos lo que estamos buscando. Porque al fin y al cabo es el camino, es la verdad y es la vida de Jesucristo que nos lleva al Padre. Y si usted, querido oyente, que lo repito con respeto, yo sé, cuando nosotros nos crecimos en Alemania, yo me crecí en un barrio donde era un barrio mezclado. Habían barrios donde solo habían turcos. Habían barrios donde habían solo marroquíes, italianos, españoles. Pero yo me crecí en un barrio donde había mezclado. Éramos muchos turcos, árabes, italianos, españoles, egiptos, hindús, de muchos sitios. Y mis amigos de Turquía me llevaron a la mezquita. Y yo estuve con ellos aprendiendo por cierto tiempo el Corán. Pero ni ellos ni yo estuvimos satisfechos. Fuimos con buen corazón, sí. Íbamos a la mezquita, donde los viernes daban estudios, pero realmente ellos y yo lo hablábamos. Salíamos con un vacío. Y yo sé que hay gente linda buscando su futuro en estrellas, en otras religiones. Y yo no digo que son gente mala, por favor, no. Conozco la honestidad de esa búsqueda. Pero el día cuando conocí a Jesucristo, el día 30 de abril,
de 1989, a las 11:45 de la mañana. Dios, personalmente. Dios. Jesucristo personalmente. Instantemente, mi alma, mi vida, mi espíritu, mi corazón se llenó con tanta vida, paz, amor. Y en un segundo, me di una cosa cuenta. Jesucristo vive. Él vive de verdad. Jesucristo existe. Dios existe. Empecé a leer la Biblia porque había un profundo amor en mi corazón y hambre de conocerle a Él. Yo no quería ninguna secta, ni que nadie me lave la cabeza, porque alguien ya me lavó el corazón de mis pecados. Y empecé a leer la Biblia. Y me di cuenta que todo lo que decía la Biblia era verdad. Y al leer la Biblia, descubrí cuántas veces Jesucristo habló del Padre. Dios el Padre. Y en mí se despertó ese deseo de conocer a Dios el Padre. Y yo lo sabía en mi profundo corazón. Yo lo sabía. Yo creía en Dios el Padre. Yo creía en Dios el Padre de todo corazón, no dudaba. Pero había algo en mí que no aceptaba lo que me decían. Los otros que estaban conmigo me decían, el amor de Dios no se tiene que sentir, se tiene que creer. La paz de Dios no se tiene que sentir, se tiene que creer. El poder del Espíritu Santo no se tiene que sentir, se tiene que creer. Y yo sabía que ellos tenían razón. Pero yo me dije una cosa, un momento. Si el amor es de Dios, porque Dios es amor, y el amor de una mamá a sus hijos, de su papá a sus hijos, se puede sentir. Si el amor del hijo a los padres se puede sentir, el amor en un matrimonio se puede sentir. Si el amor tiene fuerza, si el amor es algo real, el amor es algo real, no es algo fictivo, es algo real. Y si Dios era mi Padre, yo le dije, te quiero conocer. No teológicamente, no doctrinalmente, porque yo lo creo ya. Yo le dije, Padre, me encantaría conocerte de verdad. ¿Por qué? El apóstol Pablo
En 2 carta de Corintios 13, 14, cuando él habla de Jesucristo, habla de la gracia de Jesucristo. Cuando habla del Espíritu Santo, habla de la comunión del Espíritu Santo. Y cuando habla de Dios, el Padre, habla del amor de Dios. Y yo lo sabía en lo profundo de mi corazón, que yo no había recibido el espíritu de este mundo. Primera carta a los Corintios 2:12. Yo no había recibido el espíritu de esclavitud. Yo había recibido el espíritu de Dios el Padre, Dios el Hijo. Y tenía ese deseo de conocer a Dios el Padre, pero de verdad conocerle. Y yo tenía ese deseo de estar con Él solo, buscarle en la intimidad. Y me di cuenta que era justo lo que Él quería conmigo, estar a solas. Y quiero contaros una cosa que marcó mi vida. Aunque probablemente lo que cuenta ahora, tú dirás, no, esto es imposible. O tú dudes. Tranquilo, permíteme contártelo. Algo que me pasó a mí y que marcó mi vida. Ya estaba unos meses salvado sobre septiembre 1989. Había un profundo amor y deseo en mi vida de conocer a Dios el Padre. Había leído la Biblia ya en los primeros meses, casi 3 veces, de Génesis a Apocalipsis. Leía la Biblia entre 7 y 11 horas por día. En mi trabajo, mi jefe, imagínate que mi jefe, cuando no había trabajo y yo había terminado todo mi trabajo, me decía, vete a leer la Biblia. Imagínate, mi jefe lo decía. Y un día yo había ayunado sin saber lo que era ayuno, pero yo tenía el deseo de conocer a Dios. Había ayunado un lunes, un martes y era miércoles, sobre las 9:05 de la mañana. Quiero que sepas que yo no me he crecido en ningún ámbito cristiano o religioso. Yo no me he crecido en esas cosas. Yo fui un pecador como Dios manda. Oyes, en lo profundo de mi corazón, malo, malo, malo. Y yo no tenía idea de estas cosas. Pero me había convertido unos meses antes. Y yo tenía el deseo de conocer a Dios el Padre realmente. Conocía la Biblia, los versículos, los pasajes, lo que dijo Jesucristo de su Padre. Y yo tenía el deseo de conocer al Padre de Jesucristo. Porque Él dijo que iba a ser mi Padre. Y yo me dije, si Él quiere ser mi papá, yo quiero conocerle. Me fui al taller. Teníamos ventanas. La frente de las ventanas eran ventanas pequeñas. Una frente completa de ventanitas pequeñas. Aproximadamente, no sé, 14, 15
o a lo mejor 12 centímetros en cuadrado, cientos de ellas, cientos de ventanitas pequeñas en un taller. Y yo estaba leyendo la Biblia, mi Biblia que tengo todavía hoy, que es un tesoro para mí. La Biblia es el tesoro más grande que un ser humano puede tener. La Biblia, que te explica y te acerca a la relación con Dios. Y estaba leyendo esa Biblia. Estaba sentado, como siempre, ayunando, pero tomando un café, leyendo la Biblia. Y me acuerdo, el suelo estaba lleno de virutas, de metal, porque trabajábamos con el metal, aluminio, metal en el suelo. Y yo estaba sentado y dije, Dios Padre, me gustaría tanto conocerte de verdad. Cuando dije eso, sin que yo lo esperara, y queridos, una cosa, si no tenemos una muestra clara de la gracia, del poder de Dios, si no tenemos el poder de la resurrección, entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros cristianos de otros? ¿Sabes lo que nos diferencia? La realidad que Jesucristo ha resucitado entre los muertos. Dios es real y se puede experimentar. Su poder, su gloria, su presencia, su majestad, su amor, su cariño. Yo estaba sentado allí y le dije al Señor que cuánto me encantaría conocerle. Y de repente, God came. Dios vino. Dios el Padre personalmente. Su presencia empezó a tomar lugar sobre todo ese lugar. Él ya estaba ahí, sí, pero de repente su presencia era manifiesta. Todo el taller estaba lleno con la presencia de Dios. Y de repente empezaron a reventar todas las ventanas del taller. Empezaron a puf, 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 de adentro hacia afuera. Su presencia era tan manifiesta que me arrodillé con respeto, tanto respeto, me arrodillé y de repente percibí cómo se me acercó y me abrazó. Traspasó todos mis genes. Era como si me hubiera contaminado con su vida. Toda célula de mi vida, todo milímetro de mi ser estaba lleno con Él, con su presencia, con su santidad, con su majestad. Todas las ventanas reventaron, pero yo estaba ya arrodillado y sentía el amor de Dios, como muchos de vosotros lo habéis sentido. ¿Y sabes lo que percibí en aquel momento? Que eso
nunca más me iba a dejar. Y percibí que Él estuvo todo el tiempo presente, todo el tiempo, pero ahora de una forma manifiesta, poderosa, realmente cerca. Y Jesucristo todo el tiempo habló de su Padre. Ahí comprendí la importancia de conocer a Dios el Padre, porque Jesucristo vino para glorificar a Dios el Padre. O como dice la carta de los Colosenses, capítulo 2 o 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Dios el Padre, querido oyente, si eres cristiano, católico, evangélico, ortodoxo, adventista, no importa. Tú sabes muy bien que solo Jesucristo salva. Tú sabes que solo Jesucristo nos perdona los pecados. Tú sabes que solo Jesucristo es el camino, la vida, la verdad, la luz, nuestro Salvador. Pero pregunta, ¿hacia dónde Jesucristo es el camino? Hacia el Padre. ¿Hacia dónde se abre la puerta? Al Padre. Y sabe, querido oyente, es de suma importancia, y te lo deseo de todo corazón, que Dios el Padre, que Él personalmente, por su Espíritu Santo, te revele el amor y el cariño que Él te tiene. Porque el día que conozcas a Dios el Padre, te lo prometo, nunca más serás la misma persona. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo tenía razón. El Padre envió a su Hijo Jesucristo para poder ser nuestro Padre. Y si tú quieres que el eterno Dios, el creador del micro y del macrocosmos, si tú quieres que el Dios de los cielos, el eterno Dios, el omnipotente Dios, si tú quieres, querido oyente, que Él no solo sea Dios para ti, sino mucho más sea tu Padre. Porque, querido oyente, oye una cosa, si Dios es tu Padre, Jesucristo es tu Señor y el Espíritu Santo está contigo. Y si Dios el Padre es tu papá, no devil, no demon
ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y el que te toca a ti, toca a la niña del ojo de Dios. Y si usted, querido oyente, quiere conocer a Dios el Padre, quiero decirle honestamente que solo es posible a través de su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan tuvo razón cuando dijo: el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene al Padre. Y si usted, de lo profundo de su corazón, quiere conocer a Dios personalmente, permíteme decirle que solo es posible a través de su Hijo Jesucristo. Y si quiere conocerle ahora, yo le voy a acompañar en una oración. Y cuando oremos esta oración, el cielo sobre su vida se va a abrir, los cielos se van a abrir, y Dios el Padre, en el nombre de Jesucristo, se va a revelar en su vida. Si lo desea, le invito a que ore de lo profundo de su corazón y diga conmigo: Señor Jesucristo, yo creo de todo corazón que tú eres el Hijo de Dios. Y yo sé, Jesucristo, que tú eres el único camino hacia Dios el Padre. Y te pido, Jesucristo, que tú me reveles y me muestres a Dios el Padre. Y eterno Dios, creador de los cielos y la tierra, ahora, a través de Jesucristo, tu Hijo, yo te puedo llamar Padre nuestro que estás en los cielos. Y Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú mismo te reveles a mí. Quiero conocerte, amarte más, estar a solas contigo. Padre, a partir de ahora y para siempre, eres mi Padre, mi Señor y mi Dios, en quien yo confío. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús, que tú mismo te vas a revelar a mí. Gracias, Padre. Amén.